Muy bien, Leti. Bueno, pues ya durante el tiempo que hubo de desfase con que entradas, ya te presenté y te voy a pedir que limites tu plática de 30 a 35 minutos para que después tener tiempo de responder a las preguntas que desea hacer la audiencia, las cuales les pido, como lo hemos estado haciendo, que se hagan a través del chat. Adelante, por favor. Gracias, buenas tardes a todos. Doctor, gracias por la presentación. El día de hoy la conferencia plenaria que voy a presentar en este 36 Congreso de la Sociedad Mexicana de Electroquímica es la línea de investigación o el proyecto de investigación que desarrollé durante mis estudios de posgrado. Iniciaré con una breve introducción. La problemática ambiental que se tiene en los últimos años debido al uso de combustibles fósiles ha generado un interés por desarrollar nuevas tecnologías alternativas capaces de generar energía limpia y así poder mitigar los problemas ocasionados debido al uso de estos combustibles fósiles. Una de estas tecnologías son las celdas de combustible, ya que son dispositivos electroquímicos que convierten la energía química de un combustible en energía eléctrica, mediante la conversión de dos semireacciones. Se sabe que las celdas de combustible ideales son aquellas que operan con hidrógeno como combustible. Sin embargo, este presenta una serie de limitaciones, por lo que se ha tenido que investigar otros combustibles alternativos a este. Tal es el caso de metanol, etanol y ácido fórmico, que forman parte de la clasificación de celdas de combustible de alcohol directo. En particular, nos centraremos en las celdas de combustible de ácido fórmico directo, cuyas reacciones son las siguientes. En el ánodo se introduce el combustible, este se oxida generando CO2, dos electrones que atraviesan un circuito externo y los protones que llegan al cátodo, en donde es alimentado el oxígeno, este se reduce, se recombinan los cationes y generan como productos de reacción CO2, vapor de agua, calor y electricidad. Se ha reportado que para que estas celdas tengan un buen desempeño, se requiere del uso de electrocatalizadores. Se sabe que platino es el electrocatalizador por excelencia, ya que este tiene buena actividad catalítica. Sin embargo, presenta una serie de desventajas, como es ser un metal costoso y además tiende a envenenarse fuertemente la superficie del catalizador con las especies intermediarias en la reacción de oxidación de ácido fórmico y las de alcohol directo. Es por ello que otros autores han reportado el paladio como un catalizador adecuado para este tipo de celdas, ya que posee propiedades similares a las del platino y además el envenenamiento es débil en comparación con este. Y de igual manera se ha reportado que cuando el paladio está aliado con metales de transición como el hierro, cobalto, níquel, por mencionar algunos, puede mejorar su actividad catalítica en comparación con el paladio puro. De igual manera, se sabe que los electrocatalizadores empleados están conformados por nanopartículas metálicas que pueden tener ciertas configuraciones. Estas configuraciones dependen del método de síntesis que se emplee. Por ejemplo, para métodos químicos se sabe que se requiere el uso de agentes reductores, estabilizadores o mediadores de pH. Y además, las etapas pueden tardar desde horas a días. Algunos de estos métodos convencionales son impregnación coloidal, molienda mecánica. Además, requieren o usualmente están acompañados de un soporte, el cual debe de cumplir con ciertas características para que haya un buen anclaje de la nanopartícula sobre el sustrato o este soporte. Mientras que del lado del método electroquímico se encuentra la electrodeposición. Este método consiste en en este método se controla potencial y tiempo, y las nanopartículas se obtienen en un solo paso. Estos pueden ser tanto en medios acuosos como no acuosos. Para esta investigación se trabajaron dos métodos. Como método químico, el método de impregnación, usando diferentes materiales de carbono, como son nanofibras de carbono, nanotubos de carbono, que fueron sintetizados y sometidos a tratamiento ácido para su funcionalización, junto con el óxido de grafeno, y como método electroquímico, la electrodeposición usando un disolvente eutéctico profundo. Por lo tanto, a continuación presento los resultados para el método químico. Primeramente, los electrocatalizadores paladio M, donde M fue hierro y cobalto sintetizados por el método de impregnación. El método químico usando borhidruro de sodio como agente reductor, y además fueron soportados en carbono para la oxidación de ácido fórmico. En esta parte se estudió la influencia de los precursores tanto de hierro como cobalto, ya que se emplearon dos tipos de contraiones, base nitratos, base cloruros. De manera general les comento que este método consiste de tres etapas. La primera etapa es la dispersión del soporte en agua, seguido de la impregnación
de los metales precursores en el soporte. Posteriormente, la segunda etapa es la reducción del metal con borhidruro de sodio en el baño de hielo y se ajustó el pH, y la tercera etapa consiste en el filtrado, el lavado y el secado del catalizador. El polvo obtenido es el electrocatalizador a trabajar. Y en base a estos polvos obtenidos se analizaron con técnicas físico-químicas. Muestro los resultados para la difracción de rayos X, en donde se observan los difractogramas obtenidos. La nomenclatura es la siguiente: paladio M, sea hierro, sea cobalto, -Cl, cuando se emplearon sales precursoras de cloruros, y paladio M-N, cuando se emplearon las sales precursoras de nitratos. Y como referencia se tomó el paladio comercial adquirido por Sigma Aldrich, es paladio monometálico. Entonces muestro lo que es los difractogramas del paladio sintetizado y los bimetales con cloruros y nitratos, hierro y cobalto. Podemos ver que el paladio comercial muestra los planos preferenciales de un paladio policristalino. De igual manera, nuestra muestra paladio sintetizado, y de igual manera con los bimetales. Adicional, podemos ver que cuando se emplean las sales de cloruros, por ejemplo, en paladio hierro y paladio cobalto con cloruros, hay la presencia de óxidos metálicos, ya sea óxido de cobalto y óxido de hierro, los cuales están presentados en estos símbolos. Y mientras que en el caso de los nitratos aparecen los picos, pero estos tienen menor intensidad, son intensidades muy pequeñas en comparación con sus análogos. Se hizo un zoom en el plano preferencial 111 y se reportó en la tabla el desplazamiento 2 teta con respecto a paladio monometálico y paladio bimetálico. Y se observa que hay un desplazamiento en los catalizadores bimetálicos. Sin embargo, cuando se emplean las sales de nitrato con hierro y cobalto, este desplazamiento es mayor. Además, se calculó el tamaño de cristal con la ecuación de Scherrer, obteniendo un tamaño de cristal de 3.12 a 3.6 nanómetros, en comparación con el catalizador comercial, que fue 7 nanómetros. Posteriormente se realizó el estudio de la técnica de XPS, y se determinó que para las muestras de paladio y cobalto con cloruros y nitratos exhiben la presencia de los óxidos de cobalto, y en el caso de hierro, las especies de hierro. Pero analizando ahora el paladio en ambas muestras, nitratos y cloruros, se puede observar cómo con los contraiones de nitratos hay mayor formación de óxidos de paladio y la señal de paladio metálico es muy pequeña, pero cuando se emplean las sales de cloruros, la señal de paladio metálico es mayor y la que disminuye es la de los óxidos de paladio. Y por otro lado, el análisis CDX nos determinó la composición de los electrocatalizadores. Partiendo de una base de 20% carga metálica y 80% la carga del soporte, podemos ver aquí que para los catalizadores, tanto bimetálicos como el monometálico sintetizado, están alrededor de 20% en peso, y la relación 1 a 1 en el caso de los bimetálicos. Posteriormente se obtuvo el tamaño de partícula con microscopía electrónica de transmisión y se tomaron estas micrografías. Se observa de manera general una buena dispersión de la nanopartícula sobre el soporte, y en algunas zonas podemos ver pequeñas aglomeraciones. En base a esto se tomó una población de 200 nanopartículas y se midió el tamaño promedio de partícula, obteniendo así de 2.8 nanómetros, de 2.20, perdón, a 2.98 o 3 nanómetros, en comparación con el paladio comercial, que fueron 7 nanómetros. De igual manera, podemos ver que en paladio, hierro y cobalto con nitratos, el tamaño de partícula disminuye con respecto con sus análogos. Este resultado o esta observación también se había visto con difracción de rayos X. Posteriormente se realizó la caracterización electroquímica. Esto fue mediante una celda convencional de vidrio que contenía un electrolito soporte de 0.5 molar ácido sulfúrico, el cual tenía 3 electrodos inmersos. Un electrodo de referencia, plata, cloruro de plata, 3 molar KOH, y una barra de grafito como contraelectrodo, y como electrodo de trabajo, un electrodo de carbono vitrio que tenía una tinta electrocatalítica. Esta tinta fue el
electrocatalizador con Nafion, agua, se llevó a sonicar y se depositó la tinta hasta que se secara y ya se sumergió en la celda electroquímica. Entonces se realizó primeramente voltaperometría cíclica en un intervalo de potencial de menos 0.2 a 1 volt. Y partiendo de un valor de OCP hacia dirección anódica, podemos ver que hay un incremento de corriente asociada a la formación de los óxidos de paladio. Posteriormente, cuando se invierte el sentido del barrido, se observa un pico característico asociada a la reducción de estos, la región de la doble capa y la región de absorción y desorción de hidrógeno. Podemos ver este comportamiento para todos los sistemas sintetizados y el comercial. Adicional, podemos ver que en el caso de paladio-hierro, este muestra un pico previo antes a la formación de los óxidos. De acuerdo con Han y colaboradores, sugiere que son átomos de hierro expuestos en la superficie. Una vez que se realizó la activación de estos electrocatalizadores, se evaluó la absorción y oxidación de CO, con la finalidad de determinar el área electroactiva y así normalizar los voltamperogramas en términos de la densidad de corriente. Entonces, la celda contenía el electrolito soporte y se burbujeó CO, imponiendo un potencial de menos 0.17 volts. Posteriormente se burbujeó con nitrógeno para remover el CO de la solución y se realizó la voltamperometría, iniciando el primer ciclo, línea verde, y se observa una corriente constante hasta llegar a unos picos que están asociados a la oxidación del CO. Posteriormente que se ha desorbido el CO, se observa la señal de paladio y la región de absorción de hidrógeno. En el primer barrido o en el primer ciclo no se observa la región de hidrógeno completa, ya que los sitios activos de paladio están bloqueados por el CO. Y podemos ver este comportamiento para todos los catalizadores y que algunas muestras en particular muestran dos picos, este pico 1 y este pico 2, el cual en la literatura está reportado y asocian a que es en cómo el CO se va absorbiendo sobre la superficie de paladio. En base a esto se tomó o se midió el potencial de pico de oxidación de CO del pico 1 y del pico 2 y se observa que paladio hierro con cloruros es el catalizador que menor potencial requiere para oxidar al CO. Posteriormente, se evaluó la reacción de oxidación de ácido fórmico en la misma ventana de potencial de trabajo, menos 0.2 a 1, pero en el sistema 0.5 molar ácido sulfúrico más 2 molar ácido fórmico, a una velocidad de 20 milivolts por segundo. En este caso, en la voltamperometría vemos que a medida que el potencial aumenta, hay un aumento de corriente hasta llegar a un máximo, el cual representa la velocidad máxima de oxidación del ácido fórmico. Posteriormente, esta disminuye, ya que en esta región se empiezan a formar los óxidos de paladio, los cuales inhiben el proceso de oxidación del ácido fórmico. Pero cuando el sentido del barrido se invierte, estos óxidos son reducidos y queda nuevamente activa la superficie del catalizador, permitiendo oxidar al ácido fórmico. Este comportamiento lo podemos ver para todos los sistemas y en algunos se observa un pico característico que está asociado a que se está favoreciendo un plano preferencial de paladio. De acuerdo con la literatura, el mecanismo de oxidación del ácido fórmico puede ocurrir de tres maneras. La vía directa, donde el ácido fórmico es oxidado directamente a CO2, la vía indirecta, donde se absorbe la especie del CO y después se oxida a CO2, y la vía de ion formiato, donde se forma la especie del ion formiato para después oxidarse y generar el CO2. En la literatura se ha reportado que los electrocatalizadores de paladio siguen la ruta directa. Y en función de esto registramos el potencial de pico y la corriente del pico del barrido de ida, observando que el catalizador que menor potencial requiere para oxidar al ácido fórmico es paladio cobalto con nitratos y además tiene una densidad de corriente de 908 microamperes centímetros por microamper por centímetros cuadrados, lo cual esto es mayor que el valor obtenido del paladio comercial. Sin embargo, esta no supera o no alcanza al catalizador comercial. Después se evaluó la densidad de corriente en estado estacionario. Este es un parámetro importante para medir la eficiencia de los catalizadores, en donde se aplicó
un potencial de 0.2 y 0.4 en los transitorios potenciostáticos durante un tiempo de 900 segundos. Inicia desde un aumento de corriente y a medida que disminuye el potencial, se observa cómo va disminuyendo también la densidad de corriente hasta alcanzar un estado estacionario. Medimos este parámetro en el tiempo de 900 segundos y se observa que paladio cobalto con nitratos es el que mayor actividad presenta a los dos potenciales aplicados. Podemos ver incluso que este valor a los dos potenciales es mayor con respecto al monometal y al comercial. Entonces, en base a estos resultados, se concluye que el uso de nitratos y cloruros permite obtener aleaciones paladio-M, siendo los precursores metálicos hierro-cobalto, y estos precursores a partir de nitratos mostraron un mayor grado de aleación en comparación con paladio. Y además, con respecto a los análogos, que son con cloruros, estos favorecen la formación de los óxidos pero metálicos, hierro y cobalto. El XPS mostró que los nitratos favorecen la formación del óxido de paladio. El tamaño de partícula medido a partir de TEM fue de 2 a 3 nanómetros y la adición del segundo metal, hierro o cobalto, mejoró el desempeño para la oxidación del CO. Finalmente, paladio cobalto con nitratos y paladio hierro con nitratos exhibieron los valores más altos en términos del parámetro de densidad de corriente en estado estacionario, lo que los hace unos buenos candidatos para la reacción de oxidación de ácido fórmico en comparación con el monometal sintetizado y el comercial. A continuación muestro resultados de los electrocatalizadores paladio y paladio hierro, sintetizados de igual manera por el método químico y soportados en diferentes materiales carbonosos, de igual manera para su aplicación en la reacción de oxidación de ácido fórmico. Como ya había mencionado, el método empleado fue impregnación y los soportes fueron nanofibras de carbono y nanotubos de carbono, que fueron sintetizados por la descomposición catalítica del metano y además fueron funcionalizados con un tratamiento ácido. Y además se empleó óxido de grafeno, pero este fue adquirido de forma comercial. Muestro los resultados de las caracterizaciones físico-químicas y se observa en la tabla que alrededor de un 80% es la carga del carbono, y en el caso de los bimetales, del monometal, perdón, 20%, y para los bimetales la relación 1 a 1. Se midió también lo que es el tamaño de cristal con la ecuación de Scherrer y además se midió el desplazamiento 2 teta y podemos observar que cuando se adiciona el hierro hay un desplazamiento significativo con respecto al monometal. Mientras que el tamaño de partícula medido de TEM determinó que el tamaño de partícula para los monometales oscila entre 3.8 a 4.4 nanómetros con respecto a 7 nanómetros del comercial, mientras que en los bimetales fue de 3.2 a 3.8 nanómetros, una ligera disminución. Para la evaluación electrocatalítica se empleó de igual manera el electrolito soporte 0.5 molar ácido sulfúrico a la velocidad de 20 milivolts por segundo. Como ya se había mencionado, partiendo de un valor de OCP, se observan los 4 procesos que están involucrados en la superficie del paladio. Este comportamiento lo podemos ver para tanto todos los monometales como todos los bimetales, y en el caso de paladio hierro, de igual manera se observa ese pico, que son los átomos expuestos del hierro. Una vez que se activó la superficie, se determinó la absorción y oxidación de CO. Y aquí, por cuestiones de tiempo y solamente para ejemplificar, muestro únicamente para paladio los monometales y los bimetales con las nanofibras de carbono y las nanofibras oxidadas. Y podemos ver de igual manera que algunos de los electrocatalizadores se observan los 2 picos de oxidación, y en la tabla se observa que todos estos tienen, bueno, todos los electrocatalizadores sintetizados tienen menor potencial de oxidación de CO con respecto al comercial. En la evaluación de la reacción de oxidación de ácido fórmico, de la misma manera, el comportamiento del barrido de ida contra el de regreso, y la tabla reporta que el catalizador que mayor actividad electrocatalítica exhibe es paladio soportado en nanofibras, ya que este alcanza en el pico máximo del barrido de ida 354 milivolts para oxidar al ácido fórmico, alcanzando 5.53 miliamperes por centímetros cuadrados. Y que el electrocatalizador que requirió mayor energía o mayor potencial fue el bimetal paladio hierro con el soporte funcionalizado de las nanofibras.
pero podemos ver que la funcionalización de las fibras no mejoró la actividad catalítica, ya que, por ejemplo, como podemos ver, paladio-hierro tiene 3.21 cuando el soporte no está funcionalizado, pero no mejora su actividad cuando el soporte sí fue funcionalizado. Entonces, Liu y colaboradores reportaron que cuando la corriente del barrido directo entre el inverso es cercano a 1, los catalizadores son tolerantes al envenenamiento. De manera que se observa que paladio soportado en nanofibras resulta ser el catalizador más tolerante con respecto a los sintetizados con paladio y paladio-hierro en el soporte de nanofibras con y sin funcionalización. Este análisis se realizó para todos los electrocatalizadores sintetizados perdón, y se obtiene que en términos de la densidad de corriente, el electrocatalizador que mayor actividad exhibe en el monometal es el paladio con el soporte de nanofibras funcionalizadas. En el caso de los bimetales, el paladio-hierro, pero con las fibras sin funcionalizar. Esto nos indica también que el electrocatalizador que mayor potencial requiere para oxidar al ácido fórmico es paladio soportado en las nanofibras de carbono oxidados, y en el caso del monometal, es paladio soportado en las nanofibras. Después de realizar este análisis, se evaluó la densidad de corriente en estado estacionario, en el que se aplicaron 3 potenciales, punto 2, punto 4 y punto 6 durante 900 segundos de igual manera, y se midió el parámetro de densidad de corriente en estado estacionario al tiempo de 900 segundos. Entonces, en la tabla muestro que el catalizador con mayor actividad fue paladio soportado en las nanofibras de carbono oxidadas, y podemos ver que tiene los valores más altos, inclusive a los 3 potenciales. Y de acuerdo con este análisis, podemos ver que a los 3 potenciales y evaluando todos los electrocatalizadores, tanto soportados en las nanofibras con y sin funcionalización, al igual que los nanotubos y el óxido de grafeno, y de igual manera el paladio comercial, el que mejor actividad presenta monometal es el paladio soportado en las nanofibras de carbono oxidados, mientras que el paladio-hierro soportado en los nanotubos de carbono oxidados es el que favorece. Estos resultados también muestran que fueron incluso mayores que el paladio comercial. De manera que si nosotros queremos trabajar con paladio monometálico electrocatalizadores, el soporte que mejor nos conviene son las nanofibras oxidadas. Sin embargo, si queremos trabajar con aleaciones paladio-hierro, nos conviene trabajar el soporte de nanotubos de carbono, pero funcionalizado. De esta parte se concluye que el tamaño de partícula medido en TEM de los electrocatalizadores sintetizados fue de 2.8 a 4.4 nanómetros. En análisis TEM muestra que las nanopartículas de paladio y paladio-hierro muestran una buena dispersión sobre el soporte. Además que los electrocatalizadores de paladio sintetizados permitieron oxidar al CO a potenciales menores que el electrocatalizador comercial. Paladio soportado en nanofibras de carbono y con funcionalizadas y sin funcionalizar fueron los electrocatalizadores que mejor desempeño presentaron en la evaluación de la reacción de oxidación de ácido fórmico, y esto permite que la adición del hierro a la estructura de paladio no mejore el desempeño de los electrocatalizadores de paladio sintetizados, esto visto en las voltamperometrías, pero sí fue mayor con respecto a la del comercial. La funcionalización del soporte aumentó la densidad de corriente anódica en estado estacionario, y en términos del parámetro de densidad de corriente en estado estacionario, el soporte que más favorece a los electrocatalizadores monometálicos es nanofibras de carbono oxidadas. Sin embargo, si se requiere reducir la carga metálica de paladio introduciendo hierro, el soporte que mejor desempeño exhibe son los nanotubos de carbono oxidados. A continuación muestro resultados del mecanismo y cinética de la formación electroquímica de nanopartículas de paladio sobre carbono vítreo a partir de un disolvente eutíctico profundo. Estos resultados ya corresponden al método electroquímico, que es la electrodeposición, donde se emplea un disolvente eutíctico profundo que está constituido por cloruro de colina y urea, y en la literatura se conoce como RELAIN, y se trabajó para la electrodeposición de nanopartículas de paladio.
De manera general, les comento que la síntesis del disolvente consistió en pesar las cantidades correspondientes tanto de cloruro de colina como urea en una relación 1:2 molar hasta que se obtuvo la mezcla eutéctica. Una vez que se obtuvo la mezcla, se adicionó la sal precursora de paladio en una concentración 5 milimolar y esta fue la solución de trabajo y el Reline que no contenía la sal de paladio se le llamó como blanco. Entonces se realizaron pruebas de potenciodinámicas y potenciostáticas. Se hizo el montaje experimental y se empleó el electrodo de carbono vitrio como electrodo de trabajo, un alambre de plata como pseudo referencia y un alambre de platino como contraelectrodo. Está avanzando tu presentación. Estoy en la página 22. Ahora ya se ve. Ah, ok. Entonces, primeramente se realizó el estudio potenciodinámico, en donde se realizó la voltamperometría cíclica partiendo de un potencial en donde no ocurre ni oxidación ni reducción de las especies. Y yendo hacia el sentido catódico, se observa que hay una disminución de corriente debido a la reducción de los iones de paladio disueltos en el DES. Posteriormente, cuando el sentido del barrido se invierte, podemos ver este bucle que está asociado o es característica de los procesos de nucleación y además estos picos de oxidación que están asociados a los óxidos de paladio y a los iones, perdón, a los iones OH generados de la reducción del agua residual que contiene el DES. Se realizó además diferentes voltamperometrías cíclicas a diferentes velocidades de barrido y se determinó lo que es el potencial del equilibrio para poder normalizar los voltamperogramas en términos del sobrepotencial. Y una vez que se obtuvo la familia de voltamperometría cíclica, se graficó lo que es la corriente del pico catódico con respecto a la velocidad a la 1/2 y se hizo un ajuste lineal y se determinó el valor de R cuadrado. Al tener un valor de 0.9 nos dice que el proceso está controlado por difusión. Una vez que se conoce el intervalo de potencial en donde ocurre la reducción de los iones de paladio 2+, se realiza el estudio potenciostático, esto es aplicando diferentes potenciales en un tiempo de 5 segundos, aquí lo acoté a 3 segundos para mejor visualización, y se aplicaron a diferentes potenciales. Esto fue tanto para el sistema paladio disuelto en el DES y el DES, únicamente el DES. De manera que el siguiente gráfico muestra el transitorio experimental, que son los círculos negros. La línea azul punteada es el transitorio obtenido para el blanco y la resta el restar la corriente del DES al transitorio del paladio nos da la línea verde. Esto se realizó para toda la familia de transitorios y esta es para el sobrepotencial de menos 0.40 volts y la familia obtenida es la siguiente. Y podemos ver este comportamiento típico del proceso de nucleación y crecimiento y además esta caída o este comportamiento que está asociado a reacciones concomitantes como es la reducción del agua residual del DES. En base a esto se empleó el modelo teórico de nucleación y crecimiento propuesto por el doctor Palomar Pardové y colaboradores, en donde dice que la densidad de corriente total es igual a la densidad de corriente asociada a la nucleación 3D más la densidad de corriente asociada a la reducción de agua residual. Y analizando, parametrizando la ecuación con la integral polinomial de Dawson, queda una expresión en términos de 3 variables. P1 que está asociado con el coeficiente de difusión, P2 que está asociado con la densidad de sitios activos y P3 que está asociado con la velocidad de reducción de agua residual. Entonces, este gráfico muestra para el sobrepotencial de menos 0.54 lo que son los círculos negros, el transitorio experimental, la línea roja, el ajuste no lineal, y a partir de este ajuste nosotros podemos conocer las contribuciones individuales, es decir, cuánto corresponde a la densidad asociada a la nucleación 3D y cuánto asociada a la reducción de agua. Este análisis se realizó para toda la familia de transitorios y se puede obtener las diferentes contribuciones. Para la nucleación 3D y para la reducción de agua. Algo en particular, podemos ver que a medida que el sobrepotencial aumenta, no sé cómo quitar esto. A medida que el sobrepotencial aumenta, es mayor la cantidad de densidad de corriente asociada a la reducción del agua. Y además realizamos un análisis de porcentaje de cargas, observando que
abajo sobre potenciales de menos 0.40 tenemos aproximadamente un 80% de carga asociada a la nucleación 3D y aproximadamente un 20-25% asociada a la reducción de agua residual. Pero cuando nos vamos a sobrepotenciales más negativos, se puede observar que la carga asociada el porcentaje de carga asociada a la nucleación disminuye y la asociada a la reducción de agua aumenta, alcanzando un 50% 1 a 1. Ahí. Ya no logro avanzar. Ha de estar pesada Con la las imagen. flechas, con las flechas espaciadoras. Ya vi, sí. Bueno, entonces, una vez que se hicieron los electrodepósitos, estos se llevaron a caracterizar a microscopía electrónica de barrido y muestro lo que es la micrografía a bajo sobrepotencial, menos 0.40 volts y a menos 0.54 volts. Y a partir de esto se determinó el número de sitios, de núcleos, perdón, y podemos ver que están del orden del 10 a la 8, pero cuando hay mayor sobrepotencial aumenta esta formación de núcleos. Y el análisis XPS nos dice que a bajo sobrepotencial hay mayor formación de óxidos de paladio metálico y baja formación de los óxidos de paladio, que es la línea azul. Pero cuando nos vamos a sobrepotenciales más altos, como hay mayor cantidad de agua, mayor cantidad de reducción de agua residual, el paladio metálico disminuye y la intensidad de los óxidos de paladio aumentan. Haciendo magnificaciones, haciendo análisis a altas magnificaciones, obtenemos estas micrografías. Esta es para sobrepotenciales de menos 0.40 y esta es a menos 0.54. Y podemos ver estas configuraciones en específicos, que lo rodea un halo. Esto nos sugiere que es una configuración corazón envolvente, donde el corazón es el paladio metálico y el envolvente son los hidróxidos de paladio. ¿Y cómo se forman estos hidróxidos de paladio? Bueno, como ya había mencionado, está involucrada una reacción concomitante que es la reducción del agua residual. Esta genera iones OH que al interaccionar con los iones de paladio 2+ disueltos en el DES generan los hidróxidos de paladio que quedan cubiertos o que cubren a la partícula metálica. Además, se midió el tamaño de partícula y para el sobrepotencial de menos 0.40 se obtiene 32 nanómetros y para menos 0.54 volts 16 nanómetros. Las conclusiones es que la electrodeposición de paladio sobre el electrodo de carbono vitrio se produjo por nucleación 3D y crecimiento controlado por difusión, con la reducción simultánea del agua residual en las superficies del crecimiento de los núcleos de paladio. A partir del ajuste no lineal de los gráficos densidad de corriente contra tiempo, se pudo calcular el coeficiente de difusión de los iones de paladio 2+, encontrando un valor de 1.65 por 10 a la menos 7 centímetros cuadrados por segundo. Las diferentes contribuciones al proceso general dependen tanto del tiempo como del sobrepotencial aplicado. En análisis SEN mostró que las nanopartículas de paladio obtenidas tienen morfología corazón envolvente y el XPS demostró que el corazón está conformado de paladio metálico, mientras que el envolvente son los hidróxidos de paladio. Y a partir del análisis SEM sobre el electrodepósito de las nanopartículas de paladio sobre el electrodo de carbono vitrio, se encontró que los electrodepósitos estaban formados por múltiples nanopartículas de paladio, alrededor de 10 a la 8 núcleos por centímetro cuadrado, y con un tamaño de partícula promedio de entre 32 y 16 nanómetros. Ahora muestro lo que son los resultados de la aplicación de estos electrodepósitos. Esto se hizo para la oxidación electrocatalítica de ácido fórmico mediante las nanopartículas de paladio sintetizadas electroquímicamente a partir de un disolvente eutéctico profundo. En este caso, para formar los electrocatalizadores, se realizaron transitorios potenciostáticos por un tiempo de 15 minutos para asegurar el depósito. Y posteriormente se emplearon como electrocatalizadores. Como ya había explicado, aquí muestro un mecanismo muestro el mecanismo de cómo se da el proceso de formación de las nanopartículas. Los iones disueltos en el medio, 2+, se reducen sobre la superficie del carbono vitrio y está el proceso involucrado de nucleación 3D.
Posteriormente, el agua residual del medio se reduce generando iones OH que interaccionan con los iones de paladio 2+ y generan la nanopartícula Korshel y los hidróxidos cubriendo la partícula. Además, para poder emplear estos electrocatalizadores, los transitorios potenciostáticos de los 15 minutos, se hizo el ajuste no lineal y se determinaron las diferentes contribuciones. Y a partir de la contribución asociada a la nucleación 3D, se puede determinar la masa depositada al potencial aplicado. Esta es la imagen, esta es la micrografía al potencial de menos 700 milivolts. Y además se puede observar el tamaño de partícula de 60 nanómetros. Y el análisis EDX que nos confirma que efectivamente tenemos paladio depositado y además oxígeno. Posteriormente, se hizo la activación de los electrocatalizadores. Fueron seleccionados tres potenciales de depósito, menos 700, menos 750 y menos 850 milivolts, y se emplearon dos electrolitos soportes diferentes, 0.5 molar ácido sulfúrico y 0.1 molar ácido perclórico. Podemos ver que en los dos electrolitos se observan las respuestas típicas en la superficie del paladio, y aquí ya está normalizado con respecto a su actividad másica, es decir, la corriente experimental entre la masa calculada al potencial aplicado. Después se evaluó lo que fue la reacción de oxidación de ácido fórmico. Del lado izquierdo fue 0.5 molar ácido sulfúrico más 2 molar ácido fórmico. Y del lado derecho muestro los voltamperogramas obtenidos para el sistema 0.1 molar ácido perclórico más 1 molar ácido fórmico a la velocidad de 20 milivolts, y podemos ver el comportamiento que ya habíamos descrito anteriormente. Sin embargo, en la tabla muestro que los electrocatalizadores que tienen mayor actividad másica es cuando se emplea el baño electrolítico de 0.1 molar ácido perclórico más 1 molar ácido fórmico, y que además el electrocatalizador que mayor actividad exhibió fue el de paladio al depósito de menos 700 milivolts, alcanzando una actividad másica de 5.085 miliamperes por miligramos de paladio. Estos resultados fueron comparados con algunos encontrados en la literatura y se encontraron valores inferiores a los de nosotros. En algunos casos, sí fue igual, a pesar de que estas nanopartículas reportadas por otros autores fueron sintetizadas por métodos químicos y además emplean moléculas orgánicas en la síntesis. Después se realizó el análisis de la densidad de corriente en estado estacionario al tiempo de 900 segundos, pero los potenciales de 0.2 y de 0.2 volts para ambos sistemas, y se observa que el electrocatalizador que mejor actividad en términos del parámetro de densidad de corriente en estado estacionario es el electrocatalizador de menos 750, pero en conjunto todos los electrocatalizadores evaluados en el sistema 0.1 molar ácido perclórico más 1 molar ácido fórmico. Esto lo que nos indica que hay un efecto significativo con las especies de los ácidos, ya sean los sulfatos o los percloratos. De igual manera, se compararon con algunos encontrados en la literatura y nuestro resultado de 215 miliamperes por miligramo de paladio fue superior a algunos reportados por otros autores, perdón. Y como conclusión se tiene que las nanopartículas de paladio se electrodepositaron sobre el electrodo de carbono vitrio, teniendo una estructura corazón envolvente, donde el corazón era paladio metálico y el envolvente hidróxidos de paladio, tal y como se observó en el análisis SEM y XPS. Estas nanopartículas exhiben una mayor actividad másica hacia la reacción de oxidación de ácido fórmico que muchos otros sistemas de nanopartículas soportadas en la literatura y sintetizadas por métodos más costosos y además que requieren más tiempo. El valor de actividad másica más alto se obtuvo en medios de ácido perclórico en comparación con el rendimiento de las nanopartículas similares en ácido sulfúrico. Y este comportamiento sugiere que la absorción concurrente de especies químicas presentes en el electrolito o el grado de desprotonación del ácido fórmico debido a las condiciones de pH tienen un impacto en el desempeño de las nanopartículas hacia la reacción de oxidación de ácido fórmico. Entonces, para finalizar, se hace un comparativo del método químico, que es la impregnación y la reducción con borviduro de sodio, el cual
versus el método electroquímico usando el método de electrodeposición con disolventes eutécticos profundos. Por parte del método químico, este requiere el uso de un agente reductor. La síntesis dura 3 días. El método de síntesis es más costoso, no se puede controlar ni la morfología ni el tamaño, y en algunos electrocatalizadores el desempeño electrocatalítico hacia la reacción de oxidación de ácido fórmico sí mejoró, mientras que en el caso de electrodeposición, este se considera un método verde, pues es biodegradable, no requiere el empleo de agente reductor. La síntesis es rápida en comparación con los métodos químicos convencionales, puede controlarse morfología y tamaño. Es un método económico y se obtienen electrocatalizadores en un solo paso. Además, exhibió el mejor desempeño frente a la reacción de oxidación de ácido fórmico en comparación con el método químico y otros métodos reportados. De igual manera, se puede obtener con mayor precisión la masa depositada del metal con la que fue modificada el electrodo en comparación de los métodos químicos. Y hablando en términos de emplear electrocatalizadores bimetálicos, la adición de un segundo metal permite disminuir la carga del metal más costoso, que es paladio. Finalmente, quiero agradecer al CONACYT por la beca otorgada en los estudios de posgrado, a la Universidad UAM Azcapotzalco por permitirme realizar mis estudios de maestría y doctorado, y a las diferentes instituciones que se tuvo colaboración, tanto para las técnicas de físico-químicas y como los análisis que se realizaron. De igual manera, a los encargados del Congreso por permitirme presentar este trabajo, así como a los doctores que colaboraron y que fue valiosa su aportación en esta investigación realizada, y en particular a mis asesores, la doctora Montes de Oca, Guadalupe Montes de Oca, y el doctor Manuel Palamar Pardavé. Y a ustedes, gracias por su atención. Muchas gracias, Leti. Tenemos algunas preguntas. El doctor Ignacio González dice, interesante y clara presentación. ¿Tiene alguna idea de por qué los catalizadores con precursores de nitrato son mejores? Sí. Me voy a ir allá. ¿Por qué los catalizadores de nitrato son mejores? Bueno, aquí lo que vemos es que con los nitratos hay mayor formación de óxidos de paladio, lo que pudiera sugerir que los óxidos de paladio están favoreciendo el proceso de la oxidación de ácido fórmico. Otra pregunta es, ¿los compuestos oxidados en las nanofibras están interviniendo en el mecanismo de oxidación del ácido fórmico? Se refiere a cuando están a los soportes funcionalizados, ¿verdad? Sí. En realidad no tiene un efecto en la actividad, porque de hecho en la síntesis de las nanofibras se emplearon precursores metálicos para las nanofibras, por ejemplo, aluminio, cobre y níquel como promotor textural y semilla para el crecimiento de las nanofibras. Y en el caso de los nanotubos se empleó magnesio, hierro y molibdeno. A pesar de que se hizo el tratamiento ácido para reducir esa carga esas trazas de la síntesis de los soportes, pudiera influir más los metales que se emplearon en la síntesis y no precisamente los óxidos. Otra pregunta del doctor González es, ¿y cuántos ciclos soportan los bimetálicos soportados en las nanofibras? ¿Cuántos ciclos? Sí, ciclos, Leti. Ciclos catalíticos. Ok. Aquí no evaluamos la duración de cuántos ciclos en la voltamperometría se pueden obtener, pero no, es que en realidad no evalué esta parte aquí, pero sí lo evalué en otros catalizadores y podíamos trabajar hasta 20 días y seguía teniendo la actividad disminuida, pero no era tan significativa esa disminución de la actividad catalítica con el paso de los días y los diferentes ciclos. Llegué a evaluar hasta 200 ciclos, pero con otras muestras, con las nanofibras ya no.
Muy bien, la doctora Dulce Morales dice, gracias por la presentación y felicidades por el trabajo. Mi pregunta es sobre la estabilidad de los catalizadores soportados en carbón, ya que en medio ácido se espera que el carbono presente corrosión severa. ¿Se hizo alguna prueba para observar qué tanto contribuye la corrosión del carbono a las corrientes medidas? ¿Alguno de los diferentes soportes resultó más estable que otros? Gracias y felicidades nuevamente. Muchas gracias. No hicimos pruebas de estabilidad de los soportes. Sin embargo, sí, lo que más llegué a evaluar fueron 1800 segundos y no disminuía, sí disminuía la actividad, pero no, aún así seguía siendo superior a la del catalizador comercial. Pero como tal, la estabilidad en los soportes no la evalué. Muy bien, ya no veo más preguntas, pero estamos también ya casi sobre el tiempo, por lo que si alguien está más interesado en esto, Leti dejó su correo electrónico al principio y si no, se pueden comunicar con ella. Muchas gracias, Leti. Voy a presentar ahora yo mi pantalla para ponerte tu diploma. Nada más que dejes de presentar tú. Perdón, Manuel, había otra pregunta. No la vi. ¿Dónde la veo, Nacho? En la otra, La última que veo dice, felicidades, Teresita Oropesa. No. A ver, yo la leo si gusta. Adelante. Ok, sí, por favor. Dice, no pude presenciar toda la conferencia, pero estuvo interesante ver todos los resultados en cuanto pude escucharla. Luce como un trabajo muy cubierto. Aunadamente, para considerar a un método verde, es mejor seguir una escala evaluadora de química verde como la EcoScale, perdón. ¿Fue utilizada alguna de estas para indicar que es un método verde o solo se mencionó eso por la biodegradabilidad? Sí, de hecho, se considera método verde porque Abbott, que fue de los primeros en investigar sobre los disolventes eutécticos profundos, menciona que son biodegradables, son económicos y se pueden trabajar pues con facilidad para la disolución de las sales y tanto de los óxidos. En general es por eso que nos estamos basando, al ser un método verde, dado que los reactivos son amigables con el medio ambiente y los podemos desechar sin problema. Muchas gracias. Ya puede compartir, doctor Palomar. Ok. Pues Leti, entonces te agradecemos mucho tu presentación. ¿Ya estoy compartiendo? No. Ahí va. Ustedes me dicen. Ahí ahora sí ya. ¿Listo? Bueno, pues ahí está tu diploma que te lo agradecemos a nombre de toda la sociedad, en particular de los organizadores del Congreso y que te haré llegar en breve. Muchas gracias. Gracias a ustedes.